Buen día, mis hermanos, un gusto verles. ¿Cómo están? Quiero que por favor abran sus Biblias y vaya a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 al 23. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones, la cual llevamos ya semanas estudiando. Hasta ahora hemos considerado falsas enseñanzas como el evangelio de la prosperidad, el legalismo y el antinomianismo y el deísmo, así como también hemos examinado algunas sectas que, aunque se presentan como cristianas, niegan totalmente las doctrinas fundamentales de la fe bíblica, como la esencia cristiana, el mormonismo, etc. Pero al avanzar de este estudio, hermanos, es interesante y es importante hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hay de las religiones del mundo? ¿Qué del budismo, del hinduismo, del islam? ¿Qué de la espiritualidad de la nueva era, la New Age, o del ateísmo moderno que predomina en muchas de las mentes de las personas el día de hoy? ¿Qué hay con ellas? Es ahora que, mis hermanos, nosotros podríamos pensar que estamos tratando con categorías distintas, pues las falsas enseñanzas son, por ejemplo, errores doctrinales que está dentro del campo cristiano. Las sectas también, por ejemplo, son como imitaciones deformadas, diluidas del evangelio, del cristianismo. Y las religiones del mundo como sistemas externos y completamente ajenos a nuestra fe. Esa es la diferencia. Y en cierto sentido, hermanos, esa distinción tiene razón. Sin embargo, al examinarla a la luz de las Escrituras, vamos a notar que todas ellas, las falsas enseñanzas, las sectas, las religiones, comparten una misma raíz. Todas ellas niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Señor y Salvador. ¿Ok? Ya sea que se disfracen de cristianismo, como hemos visto durante todo este tiempo, que promueven un evangelio distorsionado, o que se presenten como opciones espirituales respetables y que lleven miles de años. En su esencia, lo que es nada más todas esas cosas que hemos visto, hermanos y amigos, son mentiras religiosas que no proceden de la verdad. Es por eso que quisiera considerar que en esta parte del estudio que vamos a tener lo que son las religiones y cosmovisiones. Esta es la tercera etapa de nuestra serie de enseñanza. Estas, por supuesto, que no son simples curiosidades religiosas o asuntos lejanos, para nada. Son realidades que otorga una poderosa influencia, escuche bien, influencia en nuestra generación. No hablamos solo de ideas erróneas, hermanos, sino cosmovisiones que han hecho raíz en nuestra sociedad de tal manera
que han moldeado el pensamiento de muchas personas, han estado durante mucho tiempo moldeando el sentir de cómo viven y cómo existen el ser humano. Y lo más importante, hermanos, es que estas religiones y filosofías presentan alternativas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, ¿es astuto o no? En la Escritura bien dice, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y ha sembrado, por supuesto, en el mundo una pluralidad de sistemas religiosos que prometen paz, iluminación o salvación, pero que en realidad, de una manera sigilosa, alguna descarada, desvían a las almas del único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo. Así como el pueblo de Israel fue constantemente advertido sobre los ídolos de las naciones, así también nosotros, la iglesia, como pueblo redimido del nuevo pacto, debemos estar atentos, discernir y sobre todo saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia. Pero no basta, hermanos, con conocer el error que muchas personas profesan y han caído, de los que exponen y predican con mentiras y que hacen llamar a su religión como cristianismo. Nosotros también debemos estar preparados en reconocer el error, pero los que en sí no se consideran cristianos, por lo menos nosotros debemos entonces categorizarlos y exhortarlos que vengan a la verdad. Porque no basta con saber lo que creemos, sino que debemos saber lo que creemos, cómo lo creemos, porque todas las otras alternativas, aunque suenen atractivas, no pueden salvar a nadie. Y es importante conocer eso. Entonces, mis hermanos, antes de considerar detalladamente religiones y cosmovisiones como el budismo, el hinduismo, el islam, la nueva era, la espiritualidad de la nueva era, el ateísmo o el secularismo, quisiera que juntos nos detengamos a observar lo que la palabra de Dios nos enseña como introducción general a esta sección. Para ello he estructurado la enseñanza de hoy en 3 puntos, hermanos, principales. Primer punto, vamos a ver el testimonio bíblico sobre las religiones falsas. ¿Qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de esto? Segundo lugar, vamos a ver las religiones y cosmovisiones falsas en el mundo actual, en la actualidad. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver el corazón del problema. ¿Cuál es el corazón del problema? Precisamente la negación de Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y antes de empezar, y antes de ir al primer punto, quisiera invitarles a que podamos recitar el credo de los apóstoles para así nosotros declarar nuestra confesionalidad. Y después oraremos al Señor para que nos guíe en este tiempo. ¿Ok? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal o Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta mañana. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias por tu buena voluntad de siempre darnos
el gran privilegio de estar en tu día, Señor, y adorarte, amado Padre, junto a mis hermanos. Señor, guíanos, Padre Santo, a que tu palabra, Señor, pueda profundizar nuestros corazones y así, mi Dios amado, afirmarnos nuestras convicciones, Señor. Te pido también por las personas que no te conocen, que a través de tu palabra puedas tú, Señor, librarlos del pecado, de esta esclavitud, y llegar, mi Dios amado, a aquella salvación, el cual es Cristo, de la gracia que nosotros hemos experimentado, Señor, de la misma gracia pueda ser para aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primer punto, hermanos. El testimonio bíblico sobre las religiones falsas, que dice desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermanos, para entender las religiones y cosmovisiones falsas que enfrentamos el día de hoy, es importante ir y mirar hacia el pasado. Y la Biblia nos dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios ha hablado con claridad sobre el peligro y el destino de toda religión que niega su verdad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver la idolatría entre las naciones. Desde un inicio, cuando Dios llamó a Abraham, acuérdese, podemos ver que lo sacó de en medio de una cultura que era idólatra, donde se adoraba a dioses falsos. Y aquí quiero que vaya por favor a Josué capítulo 24, Josué 24, versículo 2. Josué 24, 2. Dice, desde el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Este pasaje, hermanos, podemos ver que Josué está recordándoles a sus antepasados, incluyendo a Taré, padre de Abraham y Nacor, que vivían al otro lado del río Éufrates y servían a dioses paganos, a dioses paganos. Cuando el Señor formó a Israel como nación, no solo les dio leyes y promesas, sino que también les dio advertencia clara: no imiten las prácticas religiosas de las naciones vecinas. Por ejemplo, Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23, 32 dice: no harás alianza ni con sus dioses. En Deuteronomio 18, 9 dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Pero, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Muchas veces, en lugar de ser luz para las naciones, terminó adorando a los ídolos de las naciones, de los países vecinos. El becerro de oro de Ezequiel 30, de Éxodo 32, a Baal de Primera de Reyes 8, a Moloch le dio adoración, de lo que dice Jeremías 32, 35, y a otros tantos falsos dioses que fueron objeto de culto para el pueblo de Israel. Esta idolatría no solo fue una traición directamente hacia Dios, sino una forma de adoptar religiones falsas que prometían fertilidad, prometían protección o identidad, pero que al final nada más lo que llevan estas falsas religiones es a que el pueblo lleve y vaya a la ruina. Y podemos llegar a la conclusión que la lección es clara: las religiones falsas siempre han existido.
y siempre han tenido influencia real sobre el pueblo de Dios. No son una novedad de este presente siglo, son una lucha constante en la historia de la redención. En tiempos de Jesús, por ejemplo, hermanos, y los apóstoles, el mundo estaba lleno de religiones politeístas, cultos que abrazaban los imperios, filosofías paganas y sectas judaizantes. El mensaje del Evangelio no llegó en un mundo neutro, que no existían religiones, sino a un mundo que estaba saturado de falsas enseñanzas, de sectas y de religiones falsas, y que precisamente habían hombres confundidos, esclavos de estas cosmovisiones, de estas filosofías. Jesús mismo confrontó la religiosidad vacía y falsa de los fariseos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 15, versículo 8. Mateo capítulo 15, versículo 8. Y mire lo que les dijo a los fariseos nuestro Señor. Dice, del versículo 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Fíjese, hermanos, aquí Jesús, nuestro Señor, se va en contra de la hipocresía religiosa de los fariseos, ya que ellos honraban a Dios, pero con palabras, pero su corazón, es decir, su amor, su fe, su obediencia verdadera, estaba lejos de Él. Tenían una religión externa, vacía, basada en simplemente tradiciones humanas, pero sin ninguna relación genuina con Dios. No viene de un corazón regenerado, no viene de un corazón que ha sido salvado por Dios. Esto también podemos ver más adelante, cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas, dice que no llegó a una ciudad atea, sino que llegó a un culto, a un centro religioso, y dice la Biblia en Hechos 17:16, que mientras Pablo esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía. ¿Por qué? Porque veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría. En ese mismo capítulo que Pablo iba a proclamar que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y que todos los hombres deben arrepentirse, porque vendrá un día donde nuestro Señor juzgará a las naciones por sus obras. Pablo no se limitó a decir que a los atenienses que simplemente están equivocados, es un error normal. Les dijo que estaban en una ignorancia espiritual, alejados del Dios verdadero, y que su religión no los podía salvar. Esa misma actitud debe marcar nuestra comprensión, amado hermano. El mundo no necesita filosofías que estén alejadas de la palabra de Dios. Necesita a nuestro buen Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no necesita estrategia, no necesita simplemente un buen speech donde usted y yo podamos nosotros orgullecernos de que nosotros predicamos con una buena dialéctica, aunque es bueno. Pero necesitan el Evangelio. Entonces, amados hermanos, vemos que hay un patrón constante que se repite en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El patrón es el mismo. Dios se revela con claridad a los hombres. El ser humano, ¿qué es lo que hace? Responde con idolatría o religiosidad falsa. Y Dios llama a aquellos que se arrepientan y les ofrece salvación solamente por medio de su Hijo. Las religiones falsas, ya sean antiguas o modernas,
no son simplemente una expresión legítima de una búsqueda espiritual, sino una manifestación de ¿qué cosa, hermano? De la rebelión del hombre contra la verdad de Dios. ¿No dice en Romanos 1, 21, 25 que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible? Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Amados hermanos, el testimonio bíblico no nos deja dudas. Es simplemente claro que nosotros podemos ver que las religiones falsas han estado desde siempre, porque precisamente el resultado de eso es por un corazón que no quiere someterse a la verdad. Esa es la definición de las religiones falsas, hermanos. El ser humano vive en rebelión siempre constante hacia la verdad de Dios. Son construcciones humanas que reemplazan la gracia por el esfuerzo, la verdad por emoción, la revelación por tradición y al Hijo de Dios por cualquier otro nombre. Por eso, antes de estudiar cada religión en las siguientes predicaciones, necesitamos entonces ver el fundamento bíblico. ¿Cuál es el fundamento bíblico entonces para poder en todo caso dar una defensa a aquella? Pues que toda religión que no confiesa al Hijo no procede de la verdad. Repito, toda religión que no confiesa al Hijo no procede de la verdad. Y en ninguna mentira procede de la verdad. Así de sencillo. Y aunque digan se llamen cristianos, como lo hemos visto, como los mormones, la ciencia cristiana, podamos ver que precisamente la Escritura nos dice qué es el fundamento de nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Qué obra hizo nuestro Salvador? No simplemente lo que precisamente los hombres se han imaginado. Paul Washer, una de sus predicaciones, él dijo una gran verdad. Él dijo esto: hay miles y miles de religiones en el mundo, pero yo digo lo contrario. Hay solamente dos. Hay una religión de gracia y una religión de obras. El cristianismo se encuentra en la categoría de gracia. Todas las demás se encuentran en la categoría de obras. Entonces, si podemos ver muchas personas que han dicho que hay miles de religiones, por supuesto hay miles de religiones, pero se resumen en dos: la religión falsa y en la religión verdadera. Washer está afirmando que en última instancia solo hay dos formas de reconocer de la verdad, de la religión verdadera y la religión falsa. La religión de gracia, podemos ver que Dios salva al pecador por medio de la obra perfecta de Cristo, no por méritos humanos. Esto es el Evangelio. Y en segundo lugar, la religión de obras, la religión falsa, lo que intenta es que el hombre alcance a Dios. ¿Por qué? Por medio de su esfuerzo, por medio de sus reglas, por medio de sus méritos y rituales, lo cual es imposible. No puedes agradar a un Dios totalmente perfecto siendo tú pecador. Así que aunque hay muchas religiones con distintos nombres, ídolos o prácticas, todas caen en la religión falsa porque otorgan una salvación que se centra en el obrar del hombre. Sencillo. Así que, mis hermanos, habiendo visto esto de lo que la Escritura nos dice, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vamos entonces ahora a nuestro segundo punto: las religiones y cosmovisiones falsas en el mundo actual. Amados hermanos, no vivimos en un mundo sin religión. Aunque muchas veces escuchamos que vivimos en una sociedad cada vez más secular, según atea, en realidad lo que podemos apreciar es que el hombre simplemente no es que ha dejado de creer, sino que ha
a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha cambiado o ha creado variedades de religiones, precisamente ha movido su objeto de fe, que precisamente es la fe falsa. Y este pensamiento lo podemos ver claramente, hermanos, porque nos topamos que en el mundo actual, en nuestro tiempo, estamos llenos de religiones. La gente pregunta, ¿y cuál de las religiones es la verdadera? ¿Y cuál es la que profesas tú? Muchas personas han dicho eso. Estudios recientes muestran que más del 85% de la población mundial profesa algún tipo de religión. Existen más de 4.200 religiones registradas en el mundo. Entre ellas destacan 5 principales, que es el cristianismo, que entre todas sus expresiones, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Y son esas religiones principales que vamos nosotros a predicar en los siguientes domingos, si Dios lo permite. Cada una de estas religiones, hermanos, ofrece una visión del mundo, del origen del hombre, que es importante. ¿Quién no quiere saber de dónde es su origen? Precisamente estas religiones quieren dar una respuesta totalmente errónea del origen del hombre, del propósito de la vida, de lo que hay después de la muerte y de cómo alcanzar algún tipo de salvación, iluminación o plenitud, reencarnación, etcétera, etcétera. Pero en su esencia, hermanos, una vez más, no nos desviemos ni tampoco se pueda usted marear sobre todas estas cosas. Su esencia de las religiones, todas comparten un punto común: niegan a Cristo que sea el único camino al Padre. El Islam dice que Jesús fue un profeta, un simple profeta, pero no el Hijo de Dios. El hinduismo acepta miles de dioses, pero rechaza la unicidad de Cristo. El budismo no necesita a Dios y ve la salvación como una liberación del deseo, no del pecado. La nueva era, o la New Age, mezcla elementos espirituales de muchas religiones, es un bagaje de muchas religiones, pero niega toda la verdad absoluta. Llega toda verdad absoluta. Y el judaísmo moderno, aunque comparte con nosotros el Antiguo Testamento, rechaza que Jesús es el Mesías prometido hasta el día de hoy. Ahora bien, hermanos, no solo podemos ver todas estas religiones que son organizadas, que son precisamente algunas que son muy conocidas, y que comparten en todo ámbito de nuestras vidas, porque podemos conocer tal vez alguno por ahí, o tal vez nadie, pero que profesan estas religiones. Y podemos también conocer cosmovisiones que también han hecho raíces en nuestra sociedad. Por ejemplo, el secularismo, que excluye a Dios de la vida pública. El ateísmo, que niega la existencia de Dios. El relativismo, que dice que no hay verdad absoluta. El humanismo, que pone al hombre en el centro de la vida. Y el cientificismo, que reduce la verdad a lo que puede ser probado por la ciencia. Aunque no se llamen religiones estas filosofías, también forman parte de creencias fundamentales sobre la vida, la verdad y moral. Aquellos que se dicen ser filósofos y dicen y niegan en la verdad del cristianismo, del evangelio, y dicen que no creen en nada, mienten. Es una falacia, porque el simple hecho de negar lo que nosotros creemos y poner ellos decir que no es verdad, lo que ellos están tratando de decir que lo que ellos dicen es verdad. Por lo tanto, es una creencia para ellos. Sus templos son las universidades, sus profetas, algunos intelectuales y referentes, tienen liturgias como el entretenimiento, el consumismo, la autoayuda, y tienen un evangelio falso. Y este evangelio falso es de la autosuficiencia y la autonomía del ser humano. Lo ha escuchado, hermano, lo tenemos a la orden del día. En el cine, en películas que vemos, en la televisión, en varias situaciones de nuestra vida podemos ver cada una de las personas que creen.
Es muy sencillo. Si nosotros vemos a la luz de la Escritura lo que las personas niegan, precisamente vamos a ver cuál es su filosofía de vida. Hermanos, la nueva era no es nueva. El culto al yo, a la energía, a lo espiritual, sin arrepentimiento, está más viva que el día de hoy que nunca. Y lo más preocupante es que muchas de estas ideas se han infiltrado dentro del cristianismo, y por eso podemos ver cómo iglesias indican que todas estas expresiones de fe conducen al Padre. Estas iglesias han caído porque han suavizado el mensaje del Evangelio, debilitando la verdad y dando lugar a una fe que no confronta ni transforma, sino que condena a aquellas personas. Así que, hermanos, como podemos notar, estas religiones y cosmovisiones no son para nada inofensivas, son formas de esclavitud espiritual, que moldean cómo las personas deben pensar, cómo deben sentir, cómo deben decidir y cómo deben vivir. Son creencias que definen identidades, con esas se forjan, gobiernan familias, forman leyes, afectan generaciones, y como resultado, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos? Son creencias que condenan no solamente al alma, sino a la sociedad en vivir una vida sin ley, sin Dios. Y aunque muchas de ellas enseñan valores que son bien vistos y que pueden ser que por eso tienen tantos adeptos, como el hedonismo y todas esas cosas que ahorita está de moda, esas son como y que promueven la paz con uno mismo, la meditación, la moral o la compasión. Escuche bien, hermanos, y escuche bien, querido amigo. Nada de eso sabemos que no va a salvar a nadie, porque niega a Cristo, niega rotundamente a Cristo. Así lo leímos en 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cualquier sistema religioso, filosófico, que niegue a Jesús como el único Señor y Salvador, no viene de la verdad, sino del error. Puede sonar en muchas ocasiones bonito y espiritual, pero lo que realiza es precisamente lo que hemos estado declarando. Niega al Hijo. Y el que niega al Hijo no tiene al Padre. Mis amados hermanos, entiendo que muchas veces al observar las religiones y cosmovisiones podemos pensar que sus templos están lejanos y por tanto no representan un peligro inmediato para el cristianismo. Sin embargo, quiero decirles, mis hermanos, que la religión falsa está mucho más cerca de lo que pensamos. Habita en todo corazón de algún ser humano caído y que se manifiesta de miles y de formas distintas. Como iglesia necesitamos estar informados, alertas y firmes, no para volvernos arrogantes, tampoco confrontativos de una manera que no evidenciemos nuestra cristiandad, sino para reconocer el error con discernimiento y proclamar con mayor claridad el Evangelio de la gracia que se nos ha sido otorgado, amados hermanos. Así que, luego de haber considerado un panorama general de las religiones y cosmovisiones falsas en el mundo actual, y lo que vamos a ver en las siguientes predicaciones, vamos ahora a ver el corazón del problema, y lo hemos estado diciendo. Y esto nos lleva al tercer punto. Por favor, nuevamente vaya a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21-23. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21-23 al 23. Dice:
no os he escrito como si ignoráis de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos, aquí no hay neutralidad, no existen términos medios. Toda religión y cosmovisión que no reconoce que Jesús es el Cristo, como el Hijo eterno de Dios, está operando bajo el espíritu del anticristo, no bajo la luz del Evangelio. Muchas religiones afirman creer en Dios, en el Creador, en una fuerza superior. Algunas incluso mencionan a Jesús como profeta, maestro o iluminado. Pero la Escritura contundentemente dice: negar que Jesús es el Cristo es negar también al Padre. El error fatal de todas las religiones falsas no es solo que enseñan dos cosas distintas, sino que rechazan la revelación suprema de Dios en la persona de Jesús. Esto no es un detalle menor, hermanos. Es la esencia de nuestra fe. El núcleo del problema es negar esa esencia. La mentira de las religiones y cosmovisiones falsas no es simplemente teórica, hermanos. Es profundamente espiritual. Ofrecen una salvación sin cruz, una espiritualidad sin arrepentimiento, un Dios sin santidad, una esperanza sin redención. Enseñan que el hombre puede salvarse a sí mismo. Rechazan la idea del pecado como ofensa contra un Dios santo, que no puede condenar a nadie al infierno. Cambian la gracia por obras, el evangelio por esfuerzo humano y la gloria de Dios por el hombre. Y lo hacen muchas veces con una aparente paz, sabiduría y compasión. Ya leímos, Satanás se disfraza como ángel de luz, pero por eso Juan no duda de usar palabras fuertes. ¿Quién es el mentiroso? Este es el anticristo. Hermanos, el cristianismo no es una opción más. No es una entre muchas espiritualidades válidas. Es la única verdad revelada por Dios. Escuche bien, es la única verdad revelada por Dios. Porque solo Cristo es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Mire lo que dice la Escritura. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Este es el punto de tensión del Evangelio, hermanos. El ser humano, hundido en su idolatría y engaño, ¿sabe lo que pasa? No puede aceptar la exclusividad de Cristo. Muchos nos llaman cuadrados, muchos nos llaman que hacemos excepción de personas, pero no. El mismo Evangelio predica una exclusividad. En otras palabras, el punto de conflictos entre la fe verdadera y todas las religiones falsas es la exclusividad de Cristo. Él no es uno más entre muchos. No es compatible con ningún otro camino. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Exclusividad. Así que, hermanos, frente a esta realidad, ¿cómo debemos responder como iglesia? Es una pregunta importante que debemos considerar. ¿Cómo debemos responder como iglesia? ¿Cómo debes tú responder, querido hermano? Bueno, debemos responder con discernimiento. Debemos estar anclados en la verdad de la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por el sentimentalismo, la simpatía cultural o el deseo de no incomodar, que es lo que principalmente pasa cuando queremos dar la palabra de Dios. Pablo dijo: pero si aún de nosotros y un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué palabra tan dura. Pero también debemos responder con fidelidad. ¿A qué me refiero con fidelidad? Me refiero, hermanos, de que si Dios nos ha puesto en este tiempo y lugar, no es para escondernos, no es para atesorar nada más para nosotros este hermoso mensaje del Evangelio, sino ¿para qué? Para ser testigos de su verdad. Necesitamos hablar, necesitamos predicar, enseñar y mostrar al mundo que solo en Cristo hay perdón, vida y paz. Y finalmente debemos responder con compasión y humildad. Por supuesto, hermano. Primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados, escuche bien, preparados, para presentar defensa con enojo, con ira y altivez, no, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, no estamos aquí para atacar personas, sino para proclamar la verdad en amor, recordando siempre que nosotros también fuimos ciegos, confundidos, idólatras, hasta que la luz del Evangelio nos alcanzó. Así que, querido amigo que estás aquí, déjame decirte algo. Si tienes al Hijo, tienes también al Padre. Pero si niegas al Hijo, aunque seas un buen religioso, seas el mejor, seas un excelente hombre espiritual, moral o simplemente sincero, déjame decirte que no tienes a Dios. Simplemente eso. No tienes a Dios. Me dices que oras, que platicas en muchas ocasiones con Él, que siempre lo tienes en tus pensamientos y en tus acciones, en tus proyectos. No te engañes con ese disfraz de religión. Examínate si estás verdaderamente fundado en la verdad de Cristo. No te niegues, no te mientas, porque delante de Dios todos aquí somos expuestos. Tal vez creciste en otra religión, o quizás te consideras espiritual o dices que no crees en nada, no creo en nada, no soy una oveja, una ovejita, que le dicen algo y repite lo que le dicen. No eres especial así. Déjame decirte esto con amor y verdad. Sin Cristo estás perdido. Estás perdido. Ninguna religión del mundo puede salvarte. Ser moralmente bueno no puede salvarte. Tus excelentes esfuerzos no pueden limpiarte. Solo Jesús, el Hijo de Dios, crucificado y resucitado, tiene poder para darte vida eterna. Hoy no te llamo, querido amigo, a una iglesia específica ni a una denominación. Te llamo a mirar simplemente a Cristo, de lo que hemos predicado, a confiar en Él, a confesarlo como tu Señor y Salvador y a reconocer que eres pecador. Ven a Cristo, querido amigo. No digas, sí, todos somos pecadores. No, eres pecador. Ven a Cristo, querido amigo. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. ¿Y sabes qué? Serás salvo. Serás salvo. Mis amados hermanos, el día de hoy hemos nosotros visto una introducción a nuestra tercera etapa de nuestro estudio. Y lo que pudimos considerar es que nuestro buen Dios, a través de su santísima palabra, nos manda a que reconozcamos una verdad inaludible. ¿Cuál era? Todas las religiones y cosmovisiones falsas, ya sean antiguas o modernas, externas o internas, religiosas o seculares, comparten un mismo corazón corrupto. Niegan a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y eso quiero que, por favor, hermano, que estás aquí o querido amigo aquí,
que te vayas con eso en tu corazón y a tu casa. Toda religión que niega a Jesucristo es falsa. Por lo tanto, debes tú confesar que necesitas a Cristo. No importa cuán espirituales parezcamos, no importa cuánto promovamos la paz, la familia o la compasión. Si negamos al Hijo, no procedemos de la verdad. Y ninguna mentira procede de la verdad, dice la palabra, como lo dijimos al principio. Esto no lo decimos por arrogancia, sino por fidelidad. No lo afirmamos por intolerancia, sino por obediencia a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el pluralismo religioso de nuestro tiempo busca hacernos creer que todas las religiones son caminos válidos, que toda espiritualidad es buena y que lo importante es tener solamente fe. Y ya. Pero la palabra de Dios es clara. Esto no debería ser un mensaje, por supuesto, que esto es un mensaje que no es cómodo, es incómodo para algunos, pero es el mensaje, hermoso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente amamos a Dios y al prójimo, debemos proclamarlo con valor, con compasión y con fidelidad. De manera que, mis hermanos, si estamos en Cristo, entonces no callemos, no cedamos ante la presión de nuestro medio y porque veamos que hay mucha gente que no nos tolera por la verdad que predicamos. Proclamemos el Evangelio con claridad, hablemos de Cristo sin vergüenza, que nuestro Dios nos proteja de diluir este hermoso mensaje del Evangelio para hacerlo aceptable. Recordemos siempre que a donde vayamos, de predicar de que no hay no hay otra salvación fuera de Él. Digamos la verdad con amor, pero digámoslo, hermano. Es cierto que no todos los que creen mentiras lo hacen por maldad, es cierto, pues muchos están cegados, engañados y atados por el pecado. Por lo tanto, debemos nosotros orar con compasión a nuestro Dios para que abra los ojos de aquellos que están esclavos del pecado, que le dé vida, la misma que por gracia nos los han dado a nosotros. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos, hermanos.